Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a un programa más de Razón de Fe, gracias a nuestros hermanos de RAC, Rincón de Apologética Católica. En esta oportunidad tengo la bendición de contar con la presencia de una persona a la que admiro muchísimo. Nada más y nada menos que Dante Urbina. Dante, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. En realidad, hace tiempo que quería estar por acá, pero siempre hay muchas ocupaciones, pero al fin se da y estoy contento de poder compartir un tema en defensa de nuestra fe. Felicito también a todo el equipo que busca difundir la fe. La fe católica es muy atacada, es muy odiada, es muy incomprendida y por tanto implica un buen compromiso de amor con Cristo el dar la cara para defenderla. Amén, amén. Gloria a Dios por eso, Dante. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, ¿te parece si empezamos con una pequeña oración? Ajá. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos, Padre bendito, por tu amor y por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Te agradecemos infinitamente por tu presencia entre nosotros y te pedimos muy humildemente que nos ayudes a llegar a muchas personas, a alcanzar muchos corazones, para que seas tú quien nos utilice, que seas tú, que sea el Espíritu Santo quien hable a través de nosotros, Señor. Te agradecemos por Dante, por toda su labor y te pedimos humildemente por él, por su familia. Protégelo, Señor, siempre. Y bueno, ilumínanos para seguir en este camino, avanzando, caminando hacia, hacia poder alcanzar esa santidad tan anhelada y poder llegar a muchas más personas. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar con Dante acerca de la iglesia, quizás un poco de temas de historia, ¿no? Y de controversia, quizás de leyendas negras, porque nuestra iglesia, como bien decías, Dante, es muy atacada, muy atacada y es muy gracioso, entre comillas, ¿no? El hecho de que justamente ayer haya recibido un comentario en uno de mis videos de apologética, alguien mencionaba, si Dios realmente fundó la Iglesia Católica, tendría que ser una maravilla, tendría que ser una iglesia perfecta, maravillosa, que haya aportado mucho al mundo, ¿no? Y yo decía, qué curioso, ¿no? Porque así es como yo la veo, ¿no? Yo la veo, claro, sé de los errores que ha cometido la iglesia, evidentemente, porque es humana también, ¿no? Pero es santa porque su fundador es santo, ¿no? Y yo puedo ver, ¿no? Todos los frutos que ha dado nuestra iglesia, ¿no? Cosas a ver, que antes de la iglesia eran una locura, ¿no? Como quizás podríamos hablar de, no sé, del hecho de la caridad, ¿verdad? Del ayudar al prójimo, de cosas muy sencillas, muy pequeñas, pero también muy grandes, muy grandes. Entonces, antes yo te quería preguntar, ¿qué pensabas tú acerca de esto, no? Primero, ¿por qué crees que la iglesia se sigue atacada? Porque no se puede hablar de la iglesia de Dios en general como una idea de, sí, Dios es perfecto, entonces Dios tiene una iglesia, como Dios es perfecto, entonces la iglesia tiene que ser perfecta. Estamos hablando en un marco cristiano y Dios se nos ha revelado en Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tengamos expectativas sobre cómo debería ser la iglesia o cómo podría ser la iglesia, ya no podemos pensar en un concepto abstracto o genérico de Dios. Tenemos que pensar en qué nos ha revelado Dios a través de Jesucristo. Y mira lo que encontramos en las escrituras, ¿no? En Hechos 10:38 se dice lo siguiente: pasó haciendo el bien. O sea, se habla de Jesucristo como alguien que pasó haciendo el bien. Por lo tanto, si pensamos sobre la iglesia de Cristo a lo largo de la historia, eso es lo que deberíamos esperar, que pase haciendo el bien, que a lo largo de su paso en la historia esté haciendo el bien. Pero eso no es todo lo que la Biblia nos dice sobre Cristo, sino que si leemos los evangelios, ese mismo hombre maravilloso, Dios encarnado, que pasó haciendo el bien, fue llamado loco, fue llamado glotón, fue llamado endemoniado, fue llamado blasfemo. O sea, Jesucristo fue culpado de todo tipo de acusaciones. Se lo acusó de sedicioso, de estar en contra de los impuestos, en contra de las leyes, en contra
de la moral del pueblo, etcétera. En Mateo capítulo 12 se lo acusa de expulsar demonios por medio de la obra de demonios. Entonces, en Cristo tenemos a alguien que se pasó haciendo el bien de forma perfecta y que fue sumamente calumniado durante su propia vida. Entonces, si hay una iglesia que es la iglesia de Cristo y por lo tanto la extensión en la historia del cuerpo de Cristo, ¿qué deberíamos esperar? Que genuinamente esta iglesia pase haciendo el bien con imperfecciones, claro está, y múltiples imperfecciones, y más aún si tiene 2000 años de historia, porque estamos hablando de ya no Cristo puro encarnado, ¿no? Sino de su cuerpo extendido en la forma de la comunidad. Entonces, claro, es natural que va a haber deficiencias, errores, fallas, pero que en general esta iglesia va a pasar haciendo el bien, pero al mismo tiempo que va a ser sumamente calumniada y sumamente odiada. Entonces hay que esperar un escenario en el cual la iglesia sea sumamente odiada. De hecho, yo no podría esperar que haya una iglesia que sea perfecta y que todo el mundo la quiera y que todo el mundo la vea bien y pensar que esa es la iglesia de Cristo. Porque cuando yo Imposible. escucho Cristo, yo escucho lo que Cristo dice en Juan 15:18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Entonces, la iglesia de Cristo necesariamente tiene que ser odiada. Y con eso cierro la idea, ¿no? ¿Por qué hay tantas leyendas negras en contra de la iglesia? Porque la iglesia pasa haciendo el bien, pero al mismo tiempo va a ser odiada. Entonces, cualquier cosa que la iglesia haga de mal, el mundo lo va a llevar a la enésima potencia, lo va a exagerar y lo va a repetir, y de algo que sea genuinamente un error, deficiencia, pecado, lo va a magnificar. Y lo bueno que haga la iglesia, eso se va a callar. Así, si un sacerdote comete un pecado grave, es escándalo y se publicita por todas partes. En cambio, tienes 99 sacerdotes que viven santamente y en compromiso con su ministerio y haciendo cosas por Dios y por los demás, y nadie dice nada. Totalmente. Más claro imposible. ¿Qué podríamos decir, Dante, sobre las aportaciones de la Iglesia al mundo? Quizás algunos pequeños ejemplos que podamos utilizar nosotros como católicos, como, no sé, para llamar a la reflexión muchas veces quizás. Hay un libro de Thomas Woods, es un escritor católico que se titula ¿Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental? Bueno, Thomas Woods tiene algunas visiones particulares en torno al tema del liberalismo en que discrepo, pero en términos históricos generales, este libro muestra múltiples aportes de la Iglesia a la historia de Occidente. Lo que nosotros encontramos es que en el mundo occidental se escupe sobre la tradición católica, como si fuese un lastre y como que si no fuese por la iglesia todo iría mejor, o sea, que hoy en día viviríamos en un mundo como de los supersónicos, trasladándonos en platillos voladores al trabajo y todo sería ciencia, perfecto y paz y armonía, pero la iglesia católica malogró las cosas, ¿no? Eso me hace pensar un poco en la situación de ciertos adolescentes que dicen que odian a sus padres y tiran un portazo diciendo te odio y tiran la puerta, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué puerta han tirado? La puerta de su cuarto, dicen, es mi cuarto, pero ese cuarto no lo pagan ellos ni lo construyeron ellos. Ese cuarto lo pagaron sus padres, lo mantienen sus padres, el alquiler lo pagan sus padres o la deuda hipotecaria o la propiedad de la casa la tienen sus padres. Esa puerta que él tira en la cara de sus padres es una puerta que sus padres pusieron ahí. Asimismo, las energías con las cuales el adolescente turno dice, te odio a su papá o a su mamá, son energías que obtiene porque ha desayunado en parte y su mamá fue la que le hizo el desayuno. O sea, a lo que voy es que en la época moderna, más o menos sí, entre el siglo XVI y el siglo XIX, sobre todo por ahí, el mundo occidental comienza a escupir sobre la tradición cristiana, en particular católica, pues, ¿no? Y verla como un lastre, pero en realidad gran parte de la misma cultura, estructura, civilización, estabilidad, idiosincrasia, costumbres de lo que llamamos civilización occidental ha sido moldeado o antecedido por la obra de la Iglesia Católica. Estamos hablando de la labor de los monjes, de la preservación de la cultura, de la construcción de catedrales, arte, música, desarrollos científicos, que vamos a hablar un poco más en este programa, etcétera, ¿no? Entonces, yo
veo la reacción del hombre moderno contra la Iglesia Católica como la reacción del adolescente que se indigna contra sus padres y dice como que sus padres son el lastre de su vida, cuando no se da cuenta en realidad que si está parado ahí, que si tiene que comer, que si está vestido, que si puede decir esto es por lo que han hecho sus padres en gran parte. Qué buen ejemplo, increíble. Sí, porque a veces lo damos todo como, bueno, así son las cosas, pero es que hay alguien anterior a nosotros, en este caso a través de la historia, que ha hecho posible ese tipo de comodidad, ese tipo de leyes, incluso de propiedad, de miles de cosas que no fueron gratis, no fueron para nada gratis, y cambiar la manera de pensar, quizás, no sé, de nuestras culturas, ¿no? Del barbarismo, etcétera. No, me imagino que no debió ser nada fácil, ¿no? Para la iglesia poder alcanzar al humano, al ser humano como lo hizo. Dante, vamos a entrar un poquito a la ciencia. Quizás se habla mucho de este tema de ciencia y fe, que no tiene nada que ver, qué sé yo. Em, ¿Qué fue lo que hizo la iglesia específicamente? ¿La iglesia fue verdaderamente un impedimento para el avance científico? Pensemos en el contexto histórico. O sea, en primera instancia el cristianismo surge como una religión perseguida, marginal. Entonces no vamos a esperar que en ese contexto puedan moldear decisivamente la sociedad, porque es un grupo pequeño que no es la mayoría. Pero ese grupo pequeño de cristianos perseguidos eventualmente va a consolidarse en la sociedad del Imperio Romano. Pero cuando ellos se consolidan y cuando se les da la autorización legal de poder realizar su culto, ¿no? Con el Edicto de Milán en el año 313, el Imperio Romano ya está en decadencia. O sea, tenemos al Imperio Romano como la estructura más grande de la historia antigua a un nivel político-militar, al menos en lo que es Occidente, ¿no? Y de repente está en decadencia. Entonces, cuando el cristianismo o la población cristiana tiene un lugar de importancia dentro de la sociedad romana y son legalmente reconocidos, ¿no? Como que pueden practicar su culto, el Imperio Romano está resquebrajándose. Y está resquebrajándose a manos de qué o quién, no de otro gran imperio, otra gran cultura que viene a reemplazarlo, sino a manos de una serie, una miriada dispersa de tribus bárbaras. Entonces esto es muy importante entenderlo. El Imperio Romano tenía toda una cultura jurídica, filosófica, política, literaria, y estaba resquebrajándose, y los que lo estaban resquebrajando era un conjunto de tribus bárbaras. Así que las meras tribus bárbaras no iban a preservar el conocimiento ni la cultura. Por la dinámica natural de la historia, simplemente esto se hubiera terminado perdiendo en gran parte. No digo del todo, pero sí en gran parte, al menos en nuestra civilización occidental. Pero aunque cayó el Imperio Romano, en particular el Imperio Romano en Occidente, hubo algo que quedó en pie frente a las invasiones bárbaras, la Iglesia. O sea, cayó el Imperio Romano como estructura política, pero la Iglesia siguió en pie. Y esa Iglesia es la que preservó la cultura. No fueron fundamentalmente los bárbaros que asediaban Roma los que preservaron la cultura. Quien preservó la cultura y el conocimiento fue la Iglesia, cuidando los libros, acumulando, copiando, transmitiendo conocimiento por medio de los monjes. Entonces, si hubo esa continuidad en el conocimiento, o más bien si se impidió la ruptura en medio de ese proceso dramático de caída del Imperio Romano, es gracias a la Iglesia. Y en ese contexto hay que apuntar, ya entrando en lo que es la Edad Media, que la Iglesia Católica fue la institución que más promovió el surgimiento y expansión de las instituciones que más contribuyen al conocimiento, las universidades. O sea, es indudable que si vamos a hablar de conocimiento a lo largo de la historia, tenemos que hablar de las universidades. Y si vamos a hablar de las universidades, como digo, el surgimiento y la expansión de las mismas sucede al amparo de la Iglesia Católica. Así, por ejemplo, el sociólogo no católico Rodney Stark, en su libro Bearing False Witness, The Bunking Century of Anti-Catholic History, en el capítulo 7 nos dice lo siguiente, abro cita. La primera universidad se fundó en Bolonia, al norte de Italia, hacia el año 1088, justamente después de la invasión normanda de Inglaterra e inmediatamente antes de la Primera Cruzada. Tras ella vinieron las universidades de París hacia el año 1115, Oxford en 1167, Palencia en 1208
1208 y Cambridge en 1209, seguidas por otras 24 antes de finalizar el siglo XIV. Estamos hablando de la Edad Media, antes de finalizar el siglo XIV, y una proliferación de universidades. Si la Iglesia es contraria al conocimiento, la Iglesia se habría opuesto fuertemente a estas instituciones que tanto promueven el conocimiento y el saber. Pero lo que encontramos en la historia es absolutamente todo lo contrario. La Iglesia promovió esto. Entonces, plantear el mito de que la Iglesia se opone al conocimiento es un absurdo en vista de esto. De hecho, durante la propia Edad Media, que supuestamente se ve como una era oscurantista, en que no hubo avance del conocimiento científico, lo que en realidad se ha dado es un avance del conocimiento científico de forma gradual, como lo ha sido a lo largo de la historia, y esos avances de conocimiento científico han sido liderados por religiosos. Voy a nombrar solo 3 casos para cerrar esta cuestión, ¿no? En primera instancia tenemos a Robert Grosseteste, de 1168 al 1253, quien fue un obispo católico que fue a su vez profesor de la Universidad de París y rector de la Universidad de Oxford. Estamos hablando de un religioso que realiza aportes científicos, y ser profesor de la Universidad de París es como ser profesor de Harvard, y la otra universidad más importante es la de Oxford. O sea, estamos hablando de una supereminencia. Sobre este científico nos informa, científico y religioso, obispo católico, recuerden, estamos hablando de un obispo, nos informa Rodney Stark, abro cita. Tal vez sus aportaciones más importantes fueron las relacionadas con lo que posteriormente se ha llamado el método científico. Una de estas aportaciones fue la que él denominó el principio de resolución y composición, que obligaba a razonar partiendo de un caso particular a lo general, para luego hacerlo en sentido contrario. Por ejemplo, observando atentamente un caso particular, alguien podría formular una ley universal sobre la naturaleza y acto seguido aplicar esa ley para hacer predicciones acerca de todos los otros casos relevantes. Por ejemplo, formular una ley sobre los eclipses de la luna y a continuación poner a prueba esa misma ley, aplicándola a los eclipses del sol. Nótese el énfasis puesto en la observación como base de toda la ciencia. Fin de cita. Entonces, muchas veces se ha vendido el mito de que la Iglesia simplemente promovió un conocimiento puramente abstracto, teórico, que no se enfocaba en la observación. Pero lo que nosotros encontramos es cuando vemos estos sabios medievales que ponen énfasis en la observación, en la clasificación de las especies de plantas, por ejemplo, en la botánica, en la observación de los cuerpos celestes, en la clasificación de los animales y los climas y todo eso. No hay que esperar a la edad moderna en el siglo XVI para que haya un énfasis en la observación y el empirismo. Esto ya lo tenemos desde antes. De hecho, otro gran ejemplo es el segundo caso que quiero presentar, Roger Bacon, de 1214 a 1298, que es un científico inglés que a los 13 años ya estaba matriculado en la Universidad de Oxford, un genio, ¿no? Y luego ingresó a la orden franciscana. O sea, no estamos hablando de un ateo contra la iglesia que hizo avanzar la ciencia ocultamente en la Edad Media. No, estamos hablando de alguien comprometido con algo como la orden franciscana, incluso, que implica votos de renuncias fuertes, ¿no? Al respecto, nos dice Stark, abro cita, el Papa Clemente IV le ordenó que escribiese para él, y Bacon respondió enviándole su Opus Maius. Es una obra sorprendente. Escrita en apenas un año de frenético trabajo, la edición moderna disponible alcanza las 1996 páginas. En ella Bacon demostró conocer muchos campos diferentes, las matemáticas, el tamaño y la posición de los cuerpos celestes, la fisiología y la visión, la óptica, incluidos temas como la reflexión, los espejos, los lentes, los cristales de aumento y las gafas. Una fórmula cuidadosa para la elaboración de la pólvora, la reforma del calendario, etc. Bacon enfatizó también el empirismo como opuesto a la autoridad. Esto es importante porque se vende el mito de que la iglesia simplemente habría promovido un conocimiento basado en repetir lo que dice la autoridad. Pero no, autores como estos promovieron el empirismo, o sea, la observación empírica de cosas que podemos ver y tocar, y muchos desarrollos incluso tecnológicos. Se suele hablar de la Edad Moderna como la época de Da Vinci, entonces es como que todos eran tontos en la Edad Media y tenía que llegar un genio como Da Vinci para inventar cosas. No, lo que tenemos es que en la Edad Media había un montón de genios también que conocían un montón de invenciones técnicas e ingenieriles. Por último, el caso de Nicolás de Cusa, del 1401 al 1464. Obispo y cardenal católico. Él observó que, abro cita, ya que
un hombre se encuentra en la Tierra o en el Sol o en alguna otra estrella, siempre tendrá la impresión de que la posición que ocupa es el centro inmóvil y de que todas las demás cosas están en movimiento. Esto nos lo dice sobre Nicolás de Cusa Dennis Danielson en su libro The Book of the Cosmos, editorial Perseus, Cambridge 2000, página 98. ¿Qué quiere decir esto? Se nos ha vendido el mito de que la iglesia estaba vinculada dogmáticamente al geocentrismo. O sea, que el hombre está en el centro del universo, la Tierra está en el centro del universo y todo gira alrededor del hombre. Y como que eso fuese un dogma católico, lo cual es falso, no es una doctrina católica, no es un dogma. Pero ya vemos que este cardenal católico ya planteaba una visión científica en la cual decía que las cosas podían estar dispuestas de modo tal que cada observador se ve a sí mismo como el centro del universo, lo cual implica la posibilidad de que entonces no necesariamente sea el centro del universo, que nosotros no necesariamente seamos el centro del universo por el solo hecho de que observemos como que lo demás gira en torno nuestro. Entonces, ese tipo de observaciones inteligentes, empíricas, científicas, están siendo realizadas por religiosos en el contexto de la Edad Media. Wow, yo creo que deben estar tomando notas, hermanos, por favor, y si no, retrocedan un poquito y tomen nota de esto. Esto es oro puro, de verdad que sí. Gracias, Dante. Entonces, hemos hablado de que fue todo lo contrario, ¿no? Que la iglesia más bien ha promovido el avance científico, porque vemos que personas que están dentro del magisterio, o sea, que son de orden episcopal, o sea, también estaban inmersas en este mundo de la ciencia, ¿no? Entonces, es totalmente opuesto a lo que mucha gente se imagina, ¿no? No, yo no creo en la iglesia porque yo creo, o no creo en Dios porque yo creo en la ciencia, cuando evidentemente pues no hay ningún tipo de oposición, al contrario. Yo creo que siempre la iglesia, y es más, ¿no? Con lo que dijo el Papa Juan Pablo II, ¿no? La ciencia y la fe son las dos alas que nos llevan hacia la verdad. Y eso ha sido prueba de que la iglesia no tiene ningún tipo de temor a conocer verdaderamente la verdad, ¿no? Porque piensa que Dios nos ha dado este don de querer saberlo todo y de querer investigar. Y entonces dice, adelante, si Dios nos ha puesto eso en el corazón, adelante y vamos a seguir aprendiendo. Y es más, lo podemos ver con los milagros que ocurren, ¿no? También, que son estudiados, que son investigados antes de decir sí, es un milagro, ¿no? Entonces vemos esa responsabilidad de parte de nuestra iglesia que nos debería hacer sentir orgullosos, de verdad orgullosos. Em, entonces, Dante, ¿qué de la revolución científica de la edad moderna? ¿Esto es gracias al protestantismo, como dicen muchas personas? ¿O qué podríamos decir nosotros de eso? Sí, a veces pues se hacen estas comparaciones catolicismo-protestantismo y en el imaginario social es como que la mentalidad moderna y posmoderna está sesgada, que el catolicismo es lo malo y si alguna cosa hubo bueno tiene que venir del lado no católico, ¿no? Y si se puede aceptar algo al cristianismo tendría que ser por el lado del protestantismo, ¿no? En ese caso, pero el catolicismo nunca puede hacer las cosas bien según esa lógica. Entonces, claro, dentro de esta mitología histórica se plantea como que hay una edad media oscurantista, lo cual ya vimos que no es el caso, y he dado simplemente unos datos puntuales, por supuesto que eso se puede extender mucho más, pero se plantea como que hay una edad media oscurantista donde todo está oscuro, todos son tontos, la gente simplemente sigue ciegamente a la iglesia y cree en la autoridad y no se preocupan por las ciencias empíricas, y de repente en el siglo XVI, XVII, ¡boom!, se hizo la luz y vino la revolución científica, gracias a la libertad de pensamiento alentada por el protestantismo y la modernidad y el humanismo, vino la luz al mundo y en ese contexto de libertad de pensamiento recién pudieron comenzar a pensar los seres humanos, porque no habían pensado durante la Edad Media supuestamente, y comenzaron a hacer avances científicos y vino la revolución científica. Entonces es digamos, un poquito caricaturizado, pero es en el fondo la caricatura que se nos termina vendiendo, ¿no? Entonces, claro, algunos en ese contexto dicen esta revolución científica que se dio en torno sobre todo al siglo XVII, es una revolución científica que se habría dado gracias al contexto de modernidad y el protestantismo y no gracias al catolicismo. Sobre eso hay que responder lo siguiente. Primero, que hay una premisa falsa en la proposición de la pregunta, la revolución científica.
O sea, se asume que hubo una revolución científica, como que había un estancamiento científico a lo largo de la Edad Media y de repente, uy, un cambio radical de revolución y un superavance. Les voy a citar a Stephen Shapin, profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard. No es un apologista católico, no es un sacerdote, no es alguien que esté buscando defender a la Iglesia Católica. Stephen Shapin, profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard, escribe lo siguiente en la página 1 de su libro The Scientific Revolution, publicado por la Universidad de Chicago, Chicago 1996. O sea, estamos hablando de un académico que está realizando una discusión académica en un volumen académico en torno a la revolución científica y en la página 1 dice, abro cita, no existió eso que algunos llaman la revolución científica y de ella trata este libro. Fin de cita. Entonces, cuando nos Wow. dice que no existió la revolución científica es que no hubo un cambio radical, sino que lo que hay es un proceso de acumulación del conocimiento, ¿no? Una frase que comúnmente se suele repetir y se la ponen en boca de pensadores como Descartes o de Newton, que son justo pensadores de esta época de la supuesta revolución científica, es, si llegué tan alto en la ciencia es porque estuve parado sobre hombros de gigantes. Y varios citan esa frasecita sin reflexionar lo que implica, porque si esos que en el siglo XVII se pararon sobre hombros de gigantes están confesando eso según la frase que les atribuyen, ¿no? Aunque es discutible del origen de esa frase, pero si vamos a esa mentalidad, ¿quiénes fueron los gigantes que estaban antes? ¿En qué siglo estaban? Estaban en el siglo XV, XIV, XIII, XII, y ahí no había protestantismo. O sea, esos gigantes eran gigantes católicos. Eran gente como Robert Grosseteste, como Roger Bacon, como Nicolás de Cusa, que es los científicos católicos de los que le he hablado. Esos son los gigantes. Entonces, más que un cambio radical, lo que ha habido es simplemente un proceso que por supuesto puede haber tenido ciertas discontinuidades o saltos en momentos, pero no una revolución en el sentido de que haya que esperar a la época moderna recién para que se prenda el foquito de la humanidad, ¿no? Y sobre este asunto de que esta supuesta revolución científica o este avance científico más marcado que se ve en torno al siglo XVII sobre todo, se debería particularmente al protestantismo, bueno, el académico no católico Rodney Stark, en su libro Bearing False Witness, en el capítulo 7, nos dice, abro cita, la afirmación de que la supuesta revolución científica fue obra de protestantes de cualquier tipo queda claramente socavada por los datos. Solo la mitad de las 52 estrellas científicas eran protestantes. Se refiere a los grandes científicos de esta época, ¿no? De esta época de la supuesta revolución científica. Sigo citando. Y con los ingleses eliminados, los católicos superaron en número a los protestantes por 26-11, lo que se aproxima a la distribución de protestantes y católicos en el continente en esa época. Entonces es como que se vende la idea de que el catolicismo es oscurantista y ahogaba el pensamiento y por eso no pudieron desarrollar la revolución científica y los protestantes sí alentaban el libre pensamiento y por eso propulsaron la revolución científica. Bueno, como digo, uno, no es claro que haya habido tal cosa como revolución científica y dos, cuando uno analiza la distribución de aportes entre católicos y protestantes es más o menos en paridad, así que no se puede hablar de una ventaja clara de un lado o de otro. Algunos podrán apuntar, por supuesto, con el dedo a ciertos episodios dificultosos en la historia de la Iglesia, como el caso Galileo, y podremos volver sobre eso. Pero hay que decir que hay episodios en el protestantismo de los cuales nunca se habla. Detalles del protestantismo en torno a dificultar el avance científico o tener prejuicios contra el avance científico, y eso sí no te lo cuentan. Te van a contar las cosas malas en torno a la iglesia y Galileo en la academia preuniversitaria o en la universidad, pero nunca te van a contar, por ejemplo, ciertas actitudes negativas de Lutero o Calvino respecto de ciertas cuestiones científicas. Pues bien, yo voy a documentar esto con nada más y nada menos que un teólogo reformado, PhD por el Whitefield Theological Seminary, Kate Mattinson. Kate Mattinson, que de hecho es un autor que ha escrito un libro entero defendiendo la doctrina protestante sola escritura, o sea, es un protestante muy comprometido con defender el protestantismo. Bueno, este autor dice lo siguiente, en un artículo titulado Luther, Calvin and Copernicus, A Reformed Approach to Science and Scripture, publicado en la página protestante ligonier.org el 1 de junio de 2012. Abro cita. Tanto Calvino como Lutero trataron a Copérnico de hereje.
Hago un paréntesis. Recordemos quién es Nicolás Copérnico. O sea, Nicolás Copérnico es un sacerdote católico científico que comienza a plantear un modelo heliocentrista en el cual el Sol estaría en el centro y no la Tierra. Entonces, todos dirán, la iglesia se opone a esto. Bueno, pero veamos qué hay con el protestantismo, ¿no? Vuelvo a la cita. Tanto Calvino como Lutero trataron a Copérnico de hereje. Y en las conversaciones de sobremesa leemos, Lutero comentó, este tipo desea poner patas arriba toda la astronomía. Incluso en estas cosas que son llevadas a caos, creo en las Sagradas Escrituras, porque Josué mandó al sol que se detuviera y no a la tierra. Véase Josué 10:12. Esta afirmación en las conversaciones de sobremesa no es el único lugar donde surge un conflicto entre la visión de Lutero y la de los científicos. De otro lado dice, en un sermón sobre 1 Corintios, Calvino advierte contra los que dicen que, cita Calvino, el sol no se mueve y es la tierra la que se mueve. Él describe a los que sostienen tal visión como poseídos por el diablo. No son palabras mías, son palabras que está reseñando este académico protestante sobre la postura de Lutero y de Calvino en torno a científicos como Copérnico. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos cuentan cosas malas de la Iglesia Católica en torno a la discusión del heliocentrismo y no se cuenta estos aspectos de Lutero y Calvino? Para cerrar con la cuestión, frente a esta idea de que el protestantismo da un ámbito de libertad de pensamiento en las universidades que permite desarrollar la ciencia y los católicos son los intolerantes, miren lo que nos informa el gran historiador protestante inglés Arnold Toynbee. Abro cita. Todavía a principios del siglo XVII, la atmósfera espiritual dominante en Europa hacía imposible estudiar en un país si no se era practicante del cristianismo en la forma oficialmente admitida en aquel lugar, católica, protestante u ortodoxa. La Universidad de Padua, que operaba bajo la protección de la República de Venecia, fue la única excepción en Occidente, al ofrecer la posibilidad de acceder a ella también a estudiantes ajenos a la profesión del lugar, la católica. En Padua estudiaron Harvey, el descubridor de la circulación de la sangre, que era inglés y protestante, y Alessandro Mavrocordato, de confesión ortodoxa y autor de un tratado sobre el descubrimiento efectuado por Harvey antes de entrar al servicio del Imperio Otomano. El liberalismo del ateo paduano fue un caso excepcional. La Universidad de Oxford, por ejemplo, hasta 1871 seguía exigiendo la declaración de aceptación de los 39 artículos de la profesión de fe de la Iglesia Episcopal de Inglaterra a todos los candidatos a un título. ¿Qué quiere decir esto? Que en una universidad católica, en torno al siglo XVII, una universidad católica como Padua, se tenía la liberalidad de aceptar a científicos o académicos no católicos. O sea, no se les obligaba a profesar la fe católica. Claro que la regla general era que se pedía profesar la fe del lugar, pero vemos que la liberalidad o excepción con respecto a esto fue una universidad católica. Y por otra parte, tienes una universidad protestante, históricamente, o de contexto protestante, tan reputada como Oxford, que hasta metido el siglo XIX. O sea, estamos hablando ya del siglo XIX, 1800 tanto, o sea, ya bastante avanzada la historia. Aún así, exigía a cualquiera que quiera acceder a un título profesional por esa universidad que firme los 39 artículos de la Iglesia Anglicana. Entonces, no había tal libertad de pensamiento como se pretende, sino también este tipo de restricciones. Importante saber esto, Dante, importantísimo. Yo insisto con lo de los apuntes, por favor, señores. Una cosa más, mencionaste el tema de Galileo. Esto es muy importante para nosotros, para nuestra formación como católicos, porque es un caso que se menciona constantemente. Es muy importante conocer en realidad qué fue lo que pasó. Y para eso, Dante, nos vas a ayudar tú. Bien, en primera instancia sobre el caso de Galileo hay que descartar un mito, el mito de que la iglesia quemó a Galileo. Yo sé que para muchas personas esto ya es algo consabido, que se sabe que la iglesia no quemó a Galileo, pero lamentablemente en el mundo internet existen muchos despistados que creen que la iglesia quemó a Galileo, ¿no? Que agarraron y lo quemaron, lo mataron o algo así. No es el caso. Frente a esta época de desinformación es necesario a veces aclarar cosas tan básicas. Entonces, indicado eso, ¿qué fue en primer lugar lo que realmente pasó con Galileo?
Pues, en primera instancia, Galileo no estuvo durante el juicio que se le realizó en una oscura celda. O sea, uno se puede figurar a Galileo encerrado en una cárcel donde le pasaban comida una vez al día y estaba durante meses sin bañarse. No. O sea, Galileo estuvo bien hospedado en una casa adecuada, no en una celda oscura, sino alojado en una cómoda estancia donde recibía visitas de científicos y amigos. O sea, uno puede tener una imagen de Galileo ahí atrapado en una torre fría, oscura, como digo, pero no, estaba en una estancia adecuada, recibía visitas y al final la pena que se le impuso, el castigo que se le impuso, fue rezar los salmos penitenciales una vez por semana. El castigo que le impuso la Inquisición fue ese. No es que lo sometieron a 40 azotes, ni que lo mandaron matar, ni nada de eso. Entonces, primero, dimensionemos históricamente cómo fueron las cosas, ¿no? Porque hay mucho mito en torno a esto. Ahora bien, se ha vendido la idea de que Galileo fue como un mártir de la ciencia. O sea, como que como Galileo tenía razón en sus proposiciones, entonces se diría, bueno, pero él sostenía algo que era correcto, la iglesia no lo entendió, él insistió en lo que era verdadero y por lo tanto Galileo es un mártir de la ciencia. Bueno, en primera instancia yo no sé qué tanto mártir porque no es que lo haya dado su vida por la ciencia o algo así. Y en el fondo, cuando uno investiga bien el asunto, el problema con Galileo no fue su visión científica, no fue lo que Galileo decía, el problema es cómo lo decía. Galileo fue víctima de su dogmatismo, en cierto modo. Y claro, la iglesia tampoco es que pudo actuar del mejor modo en esto. Yo no digo que el actuar de la iglesia haya sido perfecto, pero lo que digo es que hay que ver los dos lados de la moneda. El problema es que Galileo fue sumamente dogmático. Me explico. Si Galileo hubiera propuesto su visión como una hipótesis, no se hubiera ganado tantos problemas como se ganó. El problema es que Galileo propuso su visión como una verdad absoluta y probada. Hoy en día nosotros tenemos las pruebas experimentales de que Galileo tenía razón. Pero Galileo en su tiempo, en el momento en que él hacía las afirmaciones, no disponía de pruebas empíricas ni científicas contundentes para su afirmación. Disponía de pruebas débiles, discutibles y algunas de ellas incluso erradas, no pocas. Y voy a pasar a probar esto. Miren lo que dice Paul Feyerabend. Paul Feyerabend no es un apologista católico, es un filósofo de la ciencia, profesor de la Universidad de California, Berkeley. Abro cita. Las primeras observaciones telescópicas del cielo eran indistintas, indeterminadas, contradictorias y en conflicto con lo que todos podían ver con sus ojos desnudos. El copernicanismo, o sea, la teoría de Galileo, ¿no? Y otras visiones racionales existen hoy solo porque la razón fue dejada de lado en algún momento en su pasado. La iglesia del tiempo de Galileo se mantuvo más cerca de la razón tal como era definida en ese entonces. Esto lo dicen Against Method, su libro Contra el Método, editorial Berson, London, 1992, página 86, 116 y 125. Son los extractos que he tomado. O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Lo que pasa es que este filósofo de la ciencia, Paul Feyerabend, examinó a fondo el caso Galileo y lo que encuentra es que los argumentos que brindaba Galileo no probaban realmente su punto. Y el tema es que Galileo se cerraba dogmáticamente en que él tenía la razón y que él tenía la verdad absoluta y que todos los demás eran unos idiotas. Y sé que suena fuerte el término, pero es que Galileo hablaba en esos términos y lo paso a documentar. Al respecto nos dice, de nuevo, no un apologista católico, sino el investigador Francisco Porcel en el artículo Desarrollo tecnológico en la historia de la humanidad, Galileo Galilei y el telescopio. Artículo publicado en la revista académica Innovación y Experiencias Educativas, número 19, año 2009. Dice el autor, abro cita, Galileo no solo se permitió abusar e insultar a sus amigos y protectores, entre ellos el propio Papa, sino también a los hombres de ciencia de su época. Llamaba a los que no aceptaban el sistema copernicano, y acá son citas de palabras de Galileo, citas de palabras de Galileo, imbécil con la cabeza llena de pájaros, apenas digno de ser llamado hombre, una mancha en el honor del género humano, que se ha quedado en la niñez, y otros piropos por el estilo. Entonces,
esto no nos lo cuentan en la universidad, no nos lo cuentan en la academia preuniversitaria, nos venden el mito de un Galileo que tenía muy claro la verdad, que tenía la demostración científica muy clara de la verdad y que la iglesia tonta y cerrada, fanática, no entendía a Galileo. Cuando en realidad lo que encontramos es una actitud dogmática, por decirlo menos, de Galileo, en donde utiliza adjetivos sumamente duros con los que no comparten su visión y no dispone de las pruebas científicas contundentes para el efecto, como informa Vittorio Messori en el libro Leyendas Negras de la Iglesia, capítulo 4, abro cita. En los 4 días de discusión, solo presentó un argumento a favor de su teoría de que la Tierra giraba en torno al Sol, y era erróneo. Decía que las mareas eran provocadas por la sacudida de las aguas a causa del movimiento de la Tierra. Una tesis risible a la que sus jueces colegas oponían otra que Galileo juzgaba de imbéciles. Eso lo pone entre comillas, o sea, parece ser una terminología de Galileo, ¿no? Y que sin embargo era la correcta. Esto es, el flujo y el reflujo del agua del mar se debe a la atracción de la luna. O sea, de acuerdo a esto, un argumento que se estaría brindando para decir que la Tierra se mueve es que el mar se mueve. Entonces, como la Tierra se mueve, eso es lo que origina las mareas. Pero el punto es que la verdadera explicación de las mareas es la atracción de la luna. Entonces, el argumento que estaba usando Galileo no era un argumento válido, no era un argumento científico. Y como digo, más que ser un mártir de la ciencia, Galileo se ganó problemas, como digo, en parte por su dogmatismo con sus propias teorías. De haber aplicado una epistemología más humilde, hubiera podido avanzar mejor sus planteamientos como hipótesis y luego esto, siendo observacionalmente confirmados con instrumentos que se tendrán luego, habrían pasado a la ciencia de una forma, digamos, un poco más armoniosa. De todas maneras, y con esto cierro la respuesta, no es que diga que la iglesia lo hizo todo perfecto al respecto de este punto, ¿no? O sea, somos seres humanos falibles. El caso Galileo no es un dogma de fe, un católico no está obligado a pensar que todas y cada una de las cosas que hizo la iglesia en torno al caso Galileo está bien. El propio Papa Juan Pablo II, con toda humildad, pidió disculpas sobre cómo se había gestionado este asunto del caso Galileo. Pero el punto es que el Papa Juan Pablo II tiene la humildad de pedir disculpas, pero la gente que ataca a la iglesia no tiene la humildad de abrirse a esta información adicional sobre el otro lado de la moneda y los adjetivos y formas que usaba Galileo. Así es, así es. Y eso que mencionas de que la iglesia estaba siempre del lado de la razón, de la manera, porque la historia se tiene que analizar también en el contexto, en su época, en su tiempo, y el hecho de que la iglesia haya defendido, ¿no?, la razón y el método científico, porque como bien decías, tenía que haberla presentado como una hipótesis y no como una verdad absoluta, ¿no? Y también podríamos hacer una analogía con Copérnico, o sea, Copérnico no tuvo ningún problema al haber planteado la visión que él tuvo en su época, 100 años atrás, ¿no? Él habló sobre bien lo mencionabas, ¿no? Del heliocentrismo y no tuvo ningún problema, es más, fue apoyado por la iglesia, ¿no? Las reacciones más fuertes contra Copérnico vinieron, como hemos visto, de Lutero y Calvino. Así es, literalmente, literalmente. Y otra cosa que me parecía excelente, Dante, es eso, ¿no? El tener en cuenta de que la iglesia es humana, está conformada por humanos también, y el hecho de no querer tapar ciertas cosas y decir, no, la iglesia lo hace todo perfecto, no. La iglesia puede haber tenido sus errores, pero podemos argumentar y podemos analizar los casos verdaderamente y no quedarnos con los que nos dicen en la universidad muchas veces, que hay mucha gente que está llena de ideologías, ¿no? Yo, no sé, he tenido conversaciones con biólogos, con personas de ciencia que meten mucha ideología para favorecer, por ejemplo, el aborto. Y entonces están llenos de ideologías y pues terminan pues muchas veces tapando la ciencia y sus ideologías salen a flote también. Entonces hay que analizar las cosas de manera sensata, ¿no? Utilizando mucho la razón. Podemos hablar quizás, Dante, del principio antrópico, este tema que es importante, yo creo, también para nosotros como creyentes, ¿no? Si nos podrías ayudar un poco a la definición y quizá tu visión acerca del principio antrópico. Sí, eso justo nos lleva a la discusión sobre el geocentrismo. O sea,
En el modelo geocentrista, el hombre está en el centro del universo, en tanto el hombre está en el planeta Tierra y el planeta Tierra está en el centro del universo, ¿no? Pero luego, claro, con el planteamiento de Copérnico, Galileo, etcétera, eventualmente el hombre sale de ese centro del universo, el hombre ya no está en el centro del universo, parece que el hombre es una cosa más aleatoria que sucedió ahí dentro de un universo que ocurre caóticamente sin importar la vida humana. Entonces, a partir de que se rompió con la idea del geocentrismo y eventualmente con las influencias agnósticas, ateas, modernistas, anticristianas, etcétera, que permearon la ciencia, los prejuicios científicos, las ideologías en torno a los científicos y en torno al desarrollo de la ciencia, hay que decirlo, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, se llegó a una visión como que ya la física había demostrado que el hombre no era especial. O sea, que el ser humano simplemente es un ser que es una mota de polvo que existe dentro de un pequeño pedacito de piedra errante que es planeta Tierra, que ni siquiera es el centro, sino que está aleatoriamente ahí perdido en torno al Sol, que es un astro más de entre muchos astros de muchas galaxias y punto, ¿no? Entonces eso, se había llegado a la idea de que como que cosmológicamente con los conocimientos científicos ya el hombre no tenía un lugar relevante en el universo. Hasta que a partir de la década de los 70 aproximadamente comienza a surgir toda una línea de descubrimientos científicos, de exploración científica en astrofísica, en que se comienza a identificar que si ciertas condiciones muy específicas del universo hubieran sido solo un poquito diferentes, entonces ya no existiría vida inteligente e interactiva como la nuestra. En otras palabras, que las personas que escuchan esta entrevista o nosotros aquí dialogando no podríamos estar si hubiera variado solo un poquito ciertas condiciones. Esto se pasó a llamar el problema del ajuste fino. O sea, ¿cómo es que el universo está tan finamente calibrado que si tú le mueves un poquito algo ya no hay vida inteligente e interactiva? Y eso llevó a preguntas como, ya, pero ¿esto puede darse por azar? Y los científicos explorando encuentran que la explicación del azar es muy irrazonable, porque las probabilidades de que las cosas se combinen de forma tal que no haya en el universo eventualmente vida inteligente e interactiva son muy grandes, son muy grandes. O sea, es muy probable que eso suceda y contrariamente la probabilidad de que sean las combinaciones que habilitarían situaciones como que se dé esta entrevista son muy, 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 muy reducidas. Entonces, el azar no resulta una buena explicación. Pero si el azar no resulta una buena explicación y esto requiere de una explicación, entonces se requeriría de una explicación no azarosa. Y esto ha llevado a algunos filósofos, por ejemplo, William Lane Craig, Collins, etcétera, a inferir que podría haber una mente inteligente detrás del universo que haya ajustado las cosas de un modo especial como para que eventualmente en el desarrollo espacio-tiempo del universo pueda surgir vida inteligente e interactiva como la nuestra. Cuando yo digo inteligente e interactiva como la nuestra, me refiero a que pueda pensar e interactuar tal así como lo hacemos nosotros. No digo que tenga que ser exactamente el mismo modo, o sea, podrían también surgir seres que midan 3 metros en lugar de 1,5 metros o algo así. O puede surgir seres que sean más anchos o de piel verde, etcétera. Pero sea lo que sea la forma que tengan los seres posibles que pudieran hablar, comprender, interactuar, etcétera, requieren de ciertas condiciones. Y vamos a precisar algunas de esas condiciones para que se entienda bien de qué estoy hablando. Le cito al astrofísico Roger Penrose en su libro La nueva mente del emperador, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, página 310. Abro cita. Una precisión divina de una parte en 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Una cifra extraordinaria. Ni siquiera podríamos escribir el número completo en la notación decimal ordinaria. Sería un 1 seguido de 10 a la 123 ceros. Explico el contexto de la cita. Esto viene de una discusión que está realizando con ecuaciones matemáticas, tiene toda su complejidad técnica, ahí yo tengo el libro. Este astrofísico, Roger Penrose, en torno a la condición de baja entropía. La condición de baja entropía es uno de los parámetros para que funcione el universo. Entonces, él se dice, ¿qué pasaría si la condición de baja entropía fuese un poquito diferente?
Y lo que él se encuentra es que si la condición de baja entropía se ajusta al azar, simplemente al azar, sin necesidad de un Dios que planifique, que quiera que haya seres como nosotros, la probabilidad de que se dé alguna vida inteligente e interactiva es 1 versus 10, elevado a la 10, elevado a la 123. 10 a la 123 es un 1, seguido de 123 ceros. Luego, tú tienes que, a ese número gigantesco, tomarlo como la potencia al cual vas a elevar 10. 1 versus ese número absolutamente gigantesco, inimaginablemente gigantesco, es la probabilidad que tendríamos de que esto sea al azar. Entonces, tan minúscula la probabilidad comparativamente hablando que la precisión tiene que ser divina, como dice Penrose. Y de hecho, él mismo que, de nuevo, no es un apologista católico, no es un sacerdote, es un científico, en su propio libro pone un gráfico donde pone como un dibujo como de Dios, así como en una nube, así la cara de Dios, y como que Dios estuviese agarrando una agujita para acertarle a un punto muy específico. Ese sería el ajuste fino. Pero si no quiere creer al científico Roger Penrose, podemos citar a un científico ateo y anticristiano, a Stephen Hawking. Stephen Hawking, en su libro Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, editorial Crítica, Barcelona, 1988, capítulo 8, dice, abro cita, si la velocidad de expansión un segundo después del Big Bang hubiese sido menor, incluso en una parte en 100.000 billones, el universo se habría colapsado de nuevo antes de que hubiese alcanzado nunca su tamaño actual. O sea, ¿qué quiere decir esto, Alejandra? Que basta que la velocidad de expansión inicial del Big Bang hubiera sido solo una 100 billonésima. O sea, un poquitito, una 100 billonésima más pequeña y no había entrevista. No estábamos aquí, no había computadora, no hay YouTube, no hay los que están oyendo la entrevista. Todo el universo hubiera colapsado en una bola de fuego en los primeros instantes. Algún listillo ateo podría decir, pero hay otras formas de vidas alternativas, la vida del silicio, podrían haber algunos seres vivos que se adecúen a altas temperaturas o temperaturas muy bajas que no sean como los seres humanos. Yo le diría a ese ateo que objete eso, lo que te dé la gana, pero de acuerdo a lo que dice Hawking, basta una variación de una 100 billonésima y en los primeros instantes se hubiera colapsado todo en una bola de fuego. Así que no existiría ni Dante Urbina, ni YouTube, ni Alejandra, ni el ateo en cuestión, ni marcianitos verdes, ni bacterias, ni vacas, ningún tipo de especie. Todo se hubiera colapsado. El ajuste fino tendría que ser muy, muy fino. De hecho, Stephen Hawking, frente a esto, se ha visto en la situación desesperada de tener que apelar a un escenario de múltiples universos. No me voy a explayar aquí explicando el problema de los multiversos, porque ya es todo otro tema amplio del cual yo tengo videos en los que he hablado sobre las tesis de Hawking. De hecho, tengo una conferencia entera criticando las visiones de Hawking, pero lo que quiero mostrar es lo siguiente, o sea, el propio Hawking admite que hay un problema de ajuste muy fino que requiere ser explicado. Por último, quiero tomar el caso del gran astrónomo inglés Fred Hoyle, quien durante años había sido un acérrimo ateo. Y este ateo, científico, gran científico ateo, astrónomo, al ver el cuádruple ajuste fino que se requería en los estados de energía base, en los núcleos del helio, el berilio, el carbono y el oxígeno, para que se pueda sustentar la vida, se vio obligado a reconocer que, cito las palabras de Hoyle, se vio obligado a reconocer que, cito, un superintelecto ha estado jugando con la física, además de la química y la biología. Esto lo dice Fred Hoyle en el artículo The Universe, Past and Present Reflection, publicado en la revista académica Annal Reviews of Astronomy and Astrophysics, número 20, 1982, página 16. Entonces, en suma, el principio antrópico es que pareciera ser que el universo está ajustado de un modo sumamente especial y que no es razonable explicar por azar, de modo tal que se dé lugar a la posibilidad de vida más o menos como la humana. Increíble, increíble, Dante. Ahora que mencionas a este científico que fue ateo, me viene a la mente tu conversión, Dante, porque no siempre fuiste creyente. No. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Así, yo sé que esto es de imprevisto y algo muy personal, pero quizás nos pueda ayudar a dar razones de nuestra fe, ¿no? Que de eso se trata básicamente el canal, ¿no? Em, ¿Qué le podrías decir a un muchacho que no tiene fe y que cuáles son las razones por las que tú dirías,
le podrías explicar, ¿no? Quizás es un tema muy amplio, muy difícil, pero en pequeñas, no sé, frases para que pueda entender esas razones de tu esperanza, ¿no? Como bien nos dice 1 Pedro 3:15. Yo diría que un punto clave es que me interesa la verdad, punto. O sea, cuando yo efectivamente era ateo, ¿no? Pero yo me dije, el propósito de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Y partí de la premisa de que la mayor de las mentiras es la Iglesia Católica. Entonces me dije, voy a comprometerme en buscar todas las herramientas intelectuales para destruir a esa que es la mayor mentira, que es la Iglesia Católica, y por medio de destruir a esa que es la mayor mentira me puede acercar más a la verdad. Pero nótese que para mí el fin no era destruir la Iglesia Católica. Para mí eso era un medio, el medio que había escogido, el gran medio que yo asumía como lo mejor. Pero el verdadero fin que buscaba es la verdad. Entonces, eventualmente, como yo estaba firme en mi fin de búsqueda de la verdad, me encuentro investigando más a fondo, rigurosamente, que en realidad la Iglesia Católica no era lo que yo suponía como la gran mentira, sino que la verdad que yo buscaba estaba realmente allí. Entonces yo diría a las personas, tengan amor por la verdad y busquen la verdad a fondo. Y eso implica que vaya más allá de sus prejuicios. Por ejemplo, yo no me quedé simplemente diciendo, sí, la Iglesia Católica es una tontería y los católicos son tontos y punto. No. Como yo quería hacer las cosas de modo muy serio, me embarqué en investigar seriamente la fe católica para destruirla. Entonces me tomé el trabajo de investigarla. Lo que yo me encuentro es que la gran mayoría de personas que rechazan la fe católica no la conocen. Otra cosa es que lo conozcan a fondo y la rechazan, pero la gran mayoría ni siquiera la conoce. Como decía el gran Fulton Sheen, no existen en el mundo ni 100 personas que odian a la Iglesia Católica, pero existen millones de personas que odian a lo que ellos creen que es la Iglesia Católica. Del mismo modo, yo diría, no existen ni 100 personas en el mundo que rechacen lo que enseña la Iglesia Católica. Lo que existen es millones de personas que rechazan lo que creen que enseña la Iglesia Católica. Entonces, cuando uno deja de lado los prejuicios y se mete en una investigación rigurosa y va a fondo y de verdad está comprometido con la verdad, va a terminar encontrándola porque Cristo mismo es la verdad y Él no va a permitir que quien llama a la puerta eventualmente no se le abra. Jesús dijo, llamen y se les abrirá. Busquen y encontrarán. Si buscan realmente la verdad, Cristo va a habilitar que encuentren la verdad. Ahora, si hablamos del caso de alguien ateo, porque acá estoy hablando en términos más o menos cristianos, ¿no? En un contexto ya cristiano, pero si hablamos de alguien ateo en donde pues esta implicancia sobre el Cristo y la Biblia no le va ni le viene y tampoco tiene claro de si existe tal cosa como una verdad esencial o algo así, lo que yo le diría es haga una investigación rigurosa y busque ser razonable. Por ejemplo, frente a estas evidencias del ajuste fino, ¿es razonable pensar que se dé por azar? No. Y si un ateo se quiere aferrar a que esto es por azar, se explica simplemente por azar, está siendo irrazonable. Y entonces yo soy creyente porque estoy del lado de la razón. Y el que es ateo, en ese tipo de punto, se mantiene en su ateísmo porque se niega a ser coherente con la razón y se aferra a una posibilidad irrazonable. El decir, esto podría darse por azar, es aferrarse a una posibilidad irrazonable. Ahora bien, como alguno me habrá escuchado hablar sobre esta hipótesis de Hawking sobre los multiversos, podrá querer aferrarse a la hipótesis de multiversos. Bueno, yo le digo a tal persona, si de verdad quiere ser riguroso y sincero, también yo he mencionado que tengo conferencias discutiendo sobre este asunto de la hipótesis multiversos. Y no son cosas que yo me estoy inventando. Yo en mis conferencias cito a científicos, a epistemólogos, a filósofos, cito evidencias, cito artículos científicos, etcétera. Así, por ejemplo, en la conferencia sobre Stephen Hawking, simplemente pongan crítica a Stephen Hawking, Dante Urbina en YouTube, van a encontrar múltiples citas de cuáles son los problemas en torno a plantear una hipótesis multiverso. E incluso si un escenario multiverso fuese cierto, eso no descarta a Dios. De hecho, encontramos estructuras dentro de las hipótesis multiversos que pueden llevar coherentemente a plantear la existencia de Dios y seguimos infiriendo con igual rigor metafísico la existencia de Dios. En otras palabras, lo que yo le diría
a alguien no creyente que se niega a examinar la fe supuestamente porque él cree en la razón, es que no está creyendo en el fondo en la razón, está quedándose en un nivel superficial de la razón. Pero si va a la razón a fondo, va a terminar encontrándose con la razonabilidad de la fe. Qué lindo, amén. Así es, Dante. Yo te agradezco nuevamente por tu amabilidad de prestarnos tu tiempo y yo invito a todos los hermanos que nos ven a buscar a Dante. Si no lo conocen, yo creo que todo el mundo lo conoce, así que bueno, los invito a buscar su canal. También tiene libros buenísimos que son bestseller en Amazon, así que los invito a también buscar sus libros y los invito siempre a instruirse. em, y nada, estamos aquí para ayudarnos mutuamente y cualquier cosa, aquí estamos, nos pueden mandar mensajes. Dante es súper también activo y contesta a todo el mundo. Gracias por esa humildad, Dante, gracias nuevamente por tu labor y bendiciones para ti y tu familia. Ha sido hermoso tenerte aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias, de verdad, y de nuevo los animo a seguir adelante. Yo sé que muchas veces cuando uno realiza estos trabajos en redes sociales, se encuentra muchas palabras de ánimo, muchos aplausos, felicitaciones, muestras de cariño, pero también se encuentra, y no pocas veces, también con lo contrario, con comentarios desubicados, fuera de lugar, con incomprensiones, con rencillas, con envidias y todo eso, ¿no? Pero nosotros pensemos en, por ejemplo, el apóstol Pablo, y cuando uno lee sus cartas, uno se encuentra con ese cariño que Pablo manifiesta que recibe de algunas comunidades, con la amistad que tiene con Timoteo, con Tito, pero también menciona que hay los que hacen oposición, que hay los que los calumnian, que hay quienes lo desprecian. Y por lo tanto, cuando nosotros experimentemos eso, o sea, gente que nos quiere, gente que no nos quiere en medio del camino de difundir la palabra de Dios, eh, recordemos entonces que estamos siguiendo esa misma línea que Cristo quiere de nosotros, ¿no? Qué importante eso, importantísimo. Y que brille el Señor. Nosotros solamente somos servidores de Él y queremos que Él sea el que brille y llevar su verdad, que ese es el propósito de todo esto. Así que un abrazo muy fuerte hasta Lima, Perú, mi tierra. Yo soy Alejandra Dufo desde Houston, Texas, y un abrazo para todos, hermanos, para todos ustedes, y hasta la próxima. Dios los bendiga. Bye.